Pues bueno, estamos los domingos estudiando el libro de Santiago. Sin embargo, el día de hoy vamos a tener un mensaje especial. Vamos a hacer una pausa. De repente, al estudiar el verso a verso, capítulo a capítulo, vale la pena, ¿no? De repente tener estas pausas, enfocarnos bien en lo que Dios nos ha estado hablando a través de su palabra, pues hemos estado meditando la importancia de ser hacedores de la palabra, ¿verdad? Y no tan solo oidores olvidadizos. También el domingo pasado estábamos estudiando esto de no dejar engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Creyendo que escuchamos, o por lo menos en eso el Señor nos habló, ¿no? ¿Cómo estamos escuchando la palabra de Dios y qué efecto está teniendo en nuestras vidas? Pues el propósito de ser expuestos a la palabra de Dios, ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Eso es lo que Dios quiere hacer y por eso dejó su palabra escrita para nosotros. Y no amoldarnos a este mundo, ¿verdad? Que cada vez es más avasallante, ¿no? O sea, cada vez quiere imperar más en nuestras vidas, quiere someternos, ¿no? a sus principios y preceptos, pero pues el Señor quiere darnos libertad, ¿no? En su palabra, en su verdad. Y pues el día de hoy vamos a tener un estudio para meditar un poco en cómo, siendo expuestos a la palabra de Dios y recibiendo el mensaje de Dios, esto definitivamente va a tener un efecto en nuestros corazones, ¿no? Si estás aquí, si hoy el Señor te permite estar escuchando de su palabra, es porque quiere obrar en tu corazón, ¿verdad? Pero pues también vamos a ver cómo hay un resultado al recibir la palabra, pero de acuerdo a la condición también de mi espíritu, ¿no? ¿En qué condición vengo a escuchar a nuestro Señor? Y pues vamos a estudiar hoy una parábola que enseñaba Jesús junto al mar. Y me refiero a la parábola del sembrador. Así que pues vamos a leer la porción y después de eso oramos para que Dios haga su obra. Acompáñame por favor a Mateo, un evangelio que recién comenzamos a estudiar los miércoles. También ojalá que puedan seguir esta enseñanza, pero bueno, vamos a revisar hoy Mateo y vamos a leer del 1 al 9. ¿Ya estás ahí? Mateo 13, del 1 al 9. Quienes tienen subtítulos en sus Biblias, de hecho así dice, ¿no? Parábola del sembrador. Y dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, esta mañana agradeciendo que nos permitas estar aquí, Señor, que nos has provisto de este lugar, este tiempo, Señor, para que juntos, congregados, Señor, pidamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor, tu palabra. Queremos someternos a tu voluntad, Señor. Por eso te pedimos, Padre, que nos permitas escuchar atentamente, Señor, aquello que tienes que enseñarnos y mostrarnos. Y independientemente de la condición con la que hemos llegado, Señor, posiblemente con corazones tribulados y afligidos, Señor, o también gozosos y dispuestos a seguir creciendo en ti, Señor. Sea cual sea esa condición, Señor, por favor,
tú abre nuestro entendimiento, quita toda distracción, Señor, y que sea tu palabra obrando en cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por dejarnos escrito esto, Señor, que el día de hoy podemos leer y meditar sabiendo que es tu Espíritu, Señor, quien puede escribir eso en nuestros corazones. Gracias, Padre, te damos. Por favor, guía tú mis palabras, mis pensamientos, Señor, para que pues tu verdad sea anunciada. Gracias te damos, Padre, y en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén. Y dice, aquel día salió, ¿verdad? Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, ¿no? Y lo primero es que vemos, Jesús está utilizando como púlpito una barca, ¿verdad? Ya lo ha hecho en otras ocasiones, de repente ya es tal la cantidad de personas que se amotinaban alrededor de él, que a veces eso lo llevaba a alejarse en una barca a la orilla y desde ahí tener el escenario idóneo, ¿no? Para que también pudiera hablar a sus oyentes. Y bueno, me imagino eso, ¿no? Qué hermoso es. Y por favor, me gustaría que en este momento hagamos esa ilustración, ¿no? O sea, Jesús hablando a la multitud, ¿no? Y detrás de él, como escenario, el mar, ¿no? La creación de Dios. Y también importante porque para este tiempo Jesús ya era seguido por los religiosos, pero no seguido para escucharlo, ¿verdad? Sino para aprenderlo y matarlo, o sea, ya era perseguido. Y se le estaban cerrando o le cerraban las puertas de la sinagoga, ¿no? Porque ya predicó en sinagogas y el resultado fue eso, ¿no? Hombres religiosos endurecidos de cerviz, ¿no? Que querían arremeter contra él. Y mientras las sinagogas cerraban sus puertas, nuestro Señor tomó el templo al aire libre, ¿verdad? Para predicar. Y traspasó así los muros de la sinagoga y me gustaría también que tomemos este ejemplo de Jesús para que el mensaje lo podamos llevar más allá de este lugar. Creo que también esta manera de enseñar de Jesús pues permitía, aparte de una buena acústica, pues que los oyentes estuvieran atentos, ¿no? Están frente a una barca escuchando, ¿no? Y seguramente eso también ayudaba a quitar un poco la somnolencia, ¿no? Ya que pudieran estar más atentos y espero así, que estemos hoy muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos. Y pues dice que se sentó mucha gente y entrando en la barca, él se sentó y la gente estaba en la playa. No nos dice exactamente en qué condición, pero a veces es eso, ¿no? El maestro sentado, la gente posiblemente de pie, recibiendo ese alimento espiritual, ¿no? Y dice que les habló muchas cosas por parábolas, ¿verdad? Era una manera también, un estilo característico de las enseñanzas de nuestro Señor. Y déjame nada más decirte que la idea de esta palabra parábola se ha traducido como lanzar al lado de, como lanzar al lado de. Es una historia lanzada al lado de la verdad que se intenta enseñar. Las parábolas han sido llamadas historias terrenales con un significado celestial, ¿verdad? Y de repente son historias, además, como seres humanos, de repente nos quedan más claras las ideas cuando son a través de historias, ¿no? Y ese es el propósito de una parábola. Y déjame nada más decirte cómo la describe el diccionario. Dice, narración de un suceso fingido de que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o una enseñanza moral, ¿verdad? O sea, es una narración, aquí habla de algo fingido, pero de ahí puedes deducir, ya sea comparando por semejanza, una verdad o una moral. Una verdad importante o una enseñanza moral. Ahora, la parábola tenía doble ventaja sobre los oyentes que la escuchaban. Una es que ayudaba a recordar, ¿verdad? Te decía ahorita, es más fácil que recordemos ciertas historias, pero también los ponía a estudiar, ¿no? De repente, ¿a qué se refiere, no? ¿Qué es lo que esta historia está
diciendo, porque de repente había parábolas que Jesús lanzaba, ¿no? Lanzaba al lado de, y parecía que estaba muy dispar de lo que venía hablando, pero ya que se empezaba a estudiar, incluso ahorita vamos a ver cómo el Señor en su bondad a los discípulos les explicaba a qué se estaba refiriendo con la parábola, y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, pero él lanzaba esto, pues también con dos propósitos. Uno era para revelarnos los misterios del reino de los cielos, ¿no? Dice en su palabra, pero otra también era para que fuera cegado el entendimiento de los religiosos. Esos dos propósitos tenían las parábolas. A nosotros como creyentes, darnos luz, ¿verdad? Darnos enseñanza, pero a los religiosos, dejarles una verdad oculta. Y esto lo podemos ver, acompáñame por favor a Marcos 4, allá adelantito en nuestras Biblias, Marcos 4. Te voy a leer del versículo 10 al 12. Justamente es un paralelo de esta parábola, pero fíjate cómo aquí Jesús les dice esto. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, hablando de sus discípulos, le preguntaron sobre la parábola y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y pensemos en esto. A veces pudiéramos estar o no de acuerdo con el orador, ¿no? En lo que está exponiendo, pero cuando lo que se expone es la palabra de Dios, esto va a revelarnos los misterios de Dios como creyentes, y eso porque le creemos a Jesucristo, pero al mismo tiempo oculta la verdad para un oyente incrédulo, ¿no? Y acompáñame a Gálatas para que veamos lo que nos dice ahí acerca de ello. Gálatas 3:22. Y aquí el apóstol Pablo está hablando del propósito de la ley, ¿verdad? De por qué está escrita la ley. Pero dice en Gálatas 3:22, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, ¿no? Y ahí está, la palabra se expone. Y que al exponer, ¿qué es lo que pasa? Encierra todo bajo pecado, ¿no? Dice en Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Y eso es importante, familia, como oyentes, reconocernos como pecadores. Creo que parte de que Dios se revele a nuestras vidas y nos muestre su gracia es: Señor, soy pecador y no me había dado cuenta cuánto te fallo, cuán alejado estaba de ti, ¿no? Pero en su gracia, ahora lo dice nuevamente ahí en Gálatas 3:22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O sea, hay promesa de Dios en las mismas escrituras, en las que encierra todo bajo pecado, para que tú y yo como pecadores no nos quedemos en esa condición, ¿verdad? Si nos hemos transformado, te decía al inicio, a su imagen y semejanza. Y entonces sí podamos tener ese efecto que Dios quiere en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ese es el propósito de hablar por parábolas. Y por eso Jesús lo hacía de esta manera. Ahora, regresando allá a Mateo 13, por favor. Acompáñame y leamos. Me quedé en versículo 3. Vamos a releer desde ahí. Dice: y les habló con muchas parábolas, con muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron, ¿no? Y entonces
vemos que nos da esta ilustración. Aquí sale el sembrador, ¿no? Y nos va a hablar de la condición de la tierra, ¿no? Jesús tiene en mente las costumbres agrícolas de aquel momento, ¿no? Y así salían los sembradores a esparcir y a regar las semillas y ya después arar un poco la tierra para que pudiera tener la cosecha. Pero también habla del sembrador, ¿verdad? Y acompáñame por favor a Marcos 4. Vamos a estar yendo a los alternos para revisar a detalle esta parábola, pero en Marcos 4:14, ahí Jesús explicando el significado de esta parábola les dice: el sembrador es el que siembra la palabra, ¿verdad? Y no vayas ahí, pero en Lucas 8:11 dice que la semilla es la palabra de Dios, ¿no? Entonces nos da estos dos primeros significados: el sembrador es el que siembra la palabra y la semilla es la misma palabra de Dios. Y, ¿saben, familia? Como hijos de Dios, como pertenecientes a este reino de los cielos, Dios quiere que todos seamos sembradores, ¿verdad? Que vayamos y esparzamos la palabra de Dios por el mundo, con el propósito de que pueda haber cosecha más abundante, ¿no? Ahora, un sembrador, antes de ser sembrador, debe comer y recibir, ¿verdad? Debe comer y recibir. Y también nos habla que salió, ¿no? No nos dice de dónde, pero seguramente salió de un lugar de provisión, ¿verdad? De un granero. Llevaba semillas, ¿verdad? Y también, sin espiritualizar mucho las parábolas, porque no es su propósito, pero déjame decirte que, pensando en esta idea, ¿no? Sale del granero donde se almacenan las semillas. Y tenemos un granero el granero más sustancioso que el Señor pudo habernos dejado, la palabra profética más segura que dice el apóstol Pedro, a la cual debemos estar atentos para que nos alumbre como antorcha. Y eso es lo que necesita el mundo. Necesita sembradores de la palabra, no tan solo oidores olvidadizos, ¿verdad? Y sacar siempre la semilla de la verdad de Dios, ¿verdad? No nuestro propio criterio, nuestros propios juicios al respecto. Porque a veces podemos caer en eso. No, la verdad no entiendo mucho lo que dice la Biblia, pero yo creo que… No, aguas, ¿no? Siempre que sea con la semilla de justicia y verdad, que es la palabra de Dios. Ahora nos va a hablar, regresando a Mateo 13, nos va a hablar de 4 tipos de tierra, ¿verdad? De 4 tipos de tierra. Y la primera que vemos ahí, dice el versículo 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, ¿verdad? Ahora, la comparación que nuestro Señor está haciendo con la siembra nos da una idea clara, ¿no? La verdad es que cuando uno quiere que haya cosecha, pues busca las condiciones óptimas para que eso se dé, ¿no? Para que haya cosecha. Digo, no me dedico yo a la agricultura, pero en algún momento sí fui afín a plantas, macetas, y pues generalmente buscas las mejores condiciones, ¿no? No te pones ahí en el cemento a poner una semilla queriendo ponerle agua y que de ahí salga algo bueno, ¿verdad? O sea, buscas una maceta correcta, buscas tierra correcta, aún revisas esa tierra, pones a cierta distancia la semillita, la estás cuidando y siendo consistente en ello para que entonces sí a su tiempo dé fruto. Y ahora el trabajo del sembrador, como te decía hace rato, es propagar las semillas para que haya posibilidades de cosecha, ¿no? Entonces, creo que la responsabilidad como oyentes y como lo que Dios quiere que seamos sembradores, pues es eso, siempre buscar las condiciones correctas y óptimas para esparcir la palabra de Dios. Sin embargo, no todo depende del sembrador, ¿verdad? También ahorita vamos a ver en esta ilustración cómo existe la condición de la tierra en sí,
¿no? Y ahora, nuestro Señor, les decía hace rato, Él les explicaba esto, ok, las parábolas tienen el propósito de a ustedes revelar los misterios del cielo, a los incrédulos cegarles, ¿no? El entendimiento aún más, pero aún así hubo por ahí un discípulo que le dijo, Señor, no entendemos, explícanos, ¿no? Como dicen, con manzanitas, ¿no? Y el Señor así lo hizo. Y eso lo podemos ver ahí mismo en Marcos 13 más adelante. Y les voy a leer, entonces, versículo 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, ¿no? Ahí está la primera condición de la tierra y habla de un lugar junto al camino, ¿verdad? Donde las personas caminaban. Y no sé si tú te has dado cuenta, pero de repente, por muy bonito que tengamos un pastizal o una cosecha, constantemente si uno pasa, y digo, todavía son escenarios que vemos en nuestra ciudad, ¿no? Hay cosechas que preparan el camino, pero por algún motivo las personas tenemos la costumbre de pasar por ahí. Y en ese lugar se estropea la cosecha. Queda un camino con tierra dura, porque está pasando mucha gente. Y habla de un corazón que se ha endurecido por estar en el mundo. Realmente eso es lo que nos está explicando en esta primera condición de tierra. Un corazón que se ha endurecido por estar en el mundo. Y dice que aún le costaba trabajo recibir la palabra, ¿no? Y lo poquito que recibía, dice que viene el enemigo y se la lleva, ¿no? La hurta porque pues estaba dura, ¿no? Y la palabra de Dios es muy clara cuando habla acerca de la definición de corazones duros. En la Biblia un corazón duro se define también como necio o insensato, a un falto de entendimiento. Y para aclarar más esa idea, acompáñame a Efesios 4, 17, 18, por favor. Y ahí en Efesios 4, 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y son instrucciones que está dando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu. Obviamente es el Espíritu hablando a nosotros. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no anden así como los otros, ¿no? En la vanidad de su mente. Y es que posiblemente, y sé que a muchos nos pasó cuando llegamos por primera vez a recibir la palabra de Dios, pues te digo, veníamos así apartados de Dios, duros de corazón por estar en el mundo, ¿no? Y en la vanidad de nuestra mente. Pero de repente el Señor se expone delante de nosotros, obra en nuestros corazones y empieza a cambiar algo. Y dice el 18, allí en Efesios 4, dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Otra vez, familia, por la dureza de su corazón, ¿verdad? Y aquí podemos ver esa primer condición de un corazón en semejanza de un pedazo de tierra, ¿verdad? Duro, falto el entendimiento de Dios. Y sé que a veces al inicio hay verdades que cuando Dios nos las expone, ¿no? O sea, al mostrarnos nuestra maldad, al mostrar nuestro pecado, a veces queremos resistirnos, pero está también, ese es el libre albedrío, ¿no? En nuestra respuesta a las verdades de Dios, querer recibir o simplemente cerrarnos y endurecernos. Eso pasó con los fariseos, y Jesús, cuando está dando esta enseñanza, esta parábola, tenía
fariseos ahí enfrente, ¿verdad? Religiosos que le acusaban. Y a los cuales sus verdades, en lugar de recibirlas, se molestaron y se endurecieron. Muy bien, sigamos otra vez. Les digo que vamos a estar brincando un poquito en la palabra, pero vámonos otra vez a Mateo 13. Siguiente condición de la tierra. Dice entonces, versículo 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y ahí vemos otra condición. Dice que esta semilla cayó en pedregales, ¿no? Y la condición de esta tierra es que es una tierra muy finita, echada sobre una superficie rocosa. La semilla cayó y brotó rápidamente también porque es una tierra cálida, por la roca tiene calorcito, y en eso brota rápidamente, pero ¿qué le pasó? No echó raíz, ¿verdad? Porque había ahí estorbo. Ahora vamos a ver cómo lo explica nuestro Señor, ahí en Mateo 13, pero ahora 20 y 21 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra de Dios y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Y por qué? Vean qué pasa. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y es eso, todas esas piedras es justamente estas aflicciones, ¿no? Que de repente en el mundo podemos tener y Jesús también fue claro, ¿no? Y les decía a sus discípulos en Juan 16:33, ¿no? Porque en el mundo van a tener aflicción, pero ¿qué creen? No teman, porque yo he vencido al mundo. Y de repente puedes ver un corazón así que viene gustoso, recibe la palabra de Dios. Que el Señor me habló padrísimo, hermano. De verdad hoy me siento rebosante en la palabra. Pero sale y al primer cerrón de carros se le quema la palabra, ¿no? O sea, ¿me explico? Es otra condición de un corazón humano. Ahora déjame ver en el alterno, en Lucas 8:13, vamos a Lucas 8:13. Lo describe así, fíjate. Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído. Habiendo oído quiere decir, pusieron atención. ¿La entendieron? Reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿no? Y déjame decirte, y escuchaba también, gracias a Dios, que ya terminamos temporada vacacional y vamos a reanudar discipulados, ¿no? Y sé que en otras ocasiones cuando tenemos que escudriñarnos decimos, no es que ya por estarte discipulando ya seas perfecto, ¿no? Y ya seas, no, o sea, pero tienen mucha bondad los discípulos porque es parte de saciarnos de esa hambre y sed de justicia de nuestro Señor. Y para estos corazones que necesitan echar raíz, lo que necesitan es crecer en la palabra de Dios, ¿verdad? Así es que permíteme en la analogía atreverme a decir que el discipulado es como ir quitando esas piedras en esta tierra, ¿no? Ir quitando esas piedras, entender en los momentos de prueba, soportar las cargas los unos de los otros, porque en hermandad, ¿no? De repente compartimos, hermanos, oren por mí porque las pruebas que estoy pasando no las entiendo y yo quiero seguir en el Señor, pero ¿sabes qué es lo más triste? Que de repente
Las primeras sesiones los discípulos están llenos y rebosantes también. Pero pasan 2 o 3 semanas y ya vienen la mitad, ¿no? Y si tú eres discipulante o Dios te muestra que es necesario para ti, permanece. Es parte de ese alimento espiritual y son herramientas para conocer y crecer en el conocimiento del Señor. Te digo, no es que ya tengo palomita, ¿no? Voy los domingos, los miércoles, tengo mis discipulados, ya tengo palomita en todo. No, es un proceso, pero ya vimos que tiene que ver con el corazón. Así es que bueno, entonces, nada más para recapitular, primera tierra, la del camino, ¿verdad? Toda pisoteada y dura. Segunda piedra, con piedras, ¿verdad? Cosas que estorban y que no permiten que se eche raíz. Vámonos a Mateo 13:22. Antes de Mateo 13:22, vamos a leerlo primero. Mateo 7. Dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Este tercer tipo de tierra, en la cual ya hay espinos. Entonces déjame decirte, sí habla de un corazón fértil, quizá demasiado fértil, tanto así porque ya había recibido espinos, ¿verdad? Y fructificaron. Crecen al igual que el grano. Y habla de un corazón dividido, que ha dado lugar a que crezcan los afanes del mundo y ahoguen la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a leerlo ahora en Mateo 13:22. El Señor explica esto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, ¿no? Y otra vez regresando si alguna vez has tenido plantitas o has hecho jardinería, pues es eso, ¿no? Sabes que hay plantas de mal agüero, les dicen algunos, ¿no? O planta mala, ¿no? Que se roba los nutrientes de las plantas que quieres poner, ¿no? Y que la ahogan al grado de que o no la dejan crecer, o crece muy bonita, pero pues nomás no da fruto, ¿no? Y el Señor lo explica muy claro, ¿no? O sea, te decía, es un corazón dividido, que se ha llenado, ok, recibe lo de Dios, pero anda es como tener un pie en las cosas de Dios, pero también en el mundo. Y de repente estarse dejando guiar por ambas cosas. Jesús también explicaba, por favor acompáñame a Mateo, ahí mismo en Mateo, pero capítulo 6. Versículo 24. Esta porción, Mateo hasta el capítulo 7, es Sermón del Monte, ¿verdad? Y Jesús está enseñando muchas cosas, pero justamente habla acerca de servir a dos amos. Y vamos a leerlo así, dice Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estima al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Y también hemos estudiado esto, hermanos. No es que tenga algo de malo. Yo sé que Dios sabe, ¿no? Y en soberanía también nos ha dado de distinta manera recursos, pero las riquezas son un engaño. Y si no tenemos cuidado de ello, pueden estar ahogando lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas, ¿no? Porque a veces podemos decir, híjole, es que pues me gustaría ahora cambiar de medio de transporte, ¿no? Un poquito más actualizado, porque ya lleva 2 años, ya está viejito, ¿no? O sea, ¿sabes? Porque déjame decirte, y seguramente ya te has dado cuenta, que el mundo cada vez nos quiere actualizar más rápido, en corto tiempo, ¿no? Y si no, pues
muestra estos tamagotchis que traemos en el bolsillo, ¿no? Que antes tenías uno y te duraba 2 años y lo actualizabas. Ahora a los 6 meses ya empieza a caducar ciertas cosas, ¿no? Y así son, así son. Porque el mundo lo que quiere es que persigamos es un estatus, riquezas. Pero eso lo único que va a hacer es ahogar lo que Dios quiere hacer en tu corazón. Y regresemos a Mateo 13, por favor. Dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. Habla de tierra fértil, ¿verdad? Tierra libre de malezas y de cosas viciosas. Hice un verso sin esfuerzo. Una tierra fértil. Dejan ver cómo lo explica nuestro Señor, ahora ahí mismo en Mateo 13, pero versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. No me salen las multiplicaciones de Manuel, ¿cómo es? Abundancia, ¿no? Da fruto en abundancia. Ahora esta semilla que cae al crecer en buena tierra, no se convierte en un creyente sembrador, sino en muchos. El propósito que Dios tiene hoy para tu vida, para la mía, siendo expuestos a la palabra, es que su palabra caiga en buena tierra, ¿verdad? Y de ese fruto necesario. Y podamos compartir al perdido, ¿no? Dice ahí en nuestros vidrios en la entrada, ¿no? Alcanzar al perdido, discipular al creyente y enviar al discípulo, ¿verdad? Busquemos que ese efecto tenga la palabra de Dios en nuestros corazones. Acompáñame para ampliar un poquito esta idea. Proverbios 11:28. Dice así, hablando un poquito también de la condición anterior de la tierra, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Sabes, hermano? Yo sé que en el día a día de repente, por las aflicciones y por lo que vivimos estando en este mundo, a veces nos secamos, ¿no? A veces como que empezamos así a... Pero eso sucede cuando no estás pegado a la palabra. Jesús decía en Juan 15, o sea, permanezcan en mí, porque el que está pegado a la vid, ese es como pámpano que lleva mucho fruto, ¿no? No se van a secar. Y ese es el propósito que Dios quiere al momento en que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Digo, a la luz de lo que hemos estado viendo en Santiago, ¿no? La verdadera religión, religar algo que antes estaba roto. Dios quiere que tengamos esa comunión simbiótica en la cual nos vaya llenando de los nutrientes necesarios, ¿verdad? Aun si la condición de tu tierra no es la óptima, el Señor va a obrar, ¿no? El Señor va a obrar, pero déjame también decirte algo que es muy importante, y regresando ahí, vamos a regresar a Mateo 13, por favor.
Y dice el versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Otra vez, familia, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga usted, escuche bien. ¿No? Esta frase Jesús lo usaba mucho y déjame que más que un llamado para que todos escucharan, es un llamado para todos aquellos espiritualmente sensibles a tomar una nota especial. Y no me refiero nada más a que ahorita estén con la libreta ahí haciendo notas, ¿no? Sino quedarse, atesorar eso en nuestros corazones. El Señor nos ha estado hablando mucho de cómo escuchamos. El que tiene oídos, oiga. ¿Tienes oídos? Amén, ¿verdad? Oigamos, seamos sensibles a todas esas verdades que Dios va exponiendo delante de nosotros. Ahora déjame decirte, hay una bienaventuranza implícita al escuchar las enseñanzas de Jesús. Y viene ahí más adelantito, después de que Jesús está explicando el propósito de las parábolas, dice en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Profetas, hombres que hablaban de parte de Dios, que tenían revelación de lo que había de venir. Y sé que tú y yo de manera física no estuvimos ahí en frente de la barca, ¿verdad? Escuchando a nuestro Señor. Pero espiritualmente podemos hacerlo. Y recibir esa bienaventuranza, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos va revelando misterios. Y vamos viendo ese crecimiento y esa madurez en cada uno. Pero si escuchamos con atención. Y ahora te decía desde el principio, Dios quiere que su obra crezca, ¿verdad? Que nos multipliquemos como creyentes. Y que podamos alumbrar en lugar oscuro. Acompáñame por favor a Lucas 8. Vamos a leer Lucas 8:16. Lucas 8:16 al 18 dice así: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran, vean la luz, ¿verdad? Y también son ejemplos, son parábolas que el Señor está dando, ¿no? O sea, sería ridículo encender una luz en un lugar oscuro y luego taparla. Y a veces eso hacemos con la palabra de Dios obrando en nuestros corazones. Nos cuesta trabajo compartirla. Y sé que tiene que ver mucho por lo que Dios está obrando en tu vida, pero que en algún momento en el Señor pueda ser buena tierra y dar fruto y bendecir a otros. Pero fíjate, dice ahí el 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Aún el Señor, esa obra que está haciendo en tu vida, otros la van a poder ver. Y dicen que nosotros predicamos más por testimonio en nuestro andar que por nuestras palabras, ¿verdad? Y dice el 18, mirad pues cómo oís. Mirad, otra vez te digo, Jesús es muy enfático, mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Por eso, hermanos, también el mensaje en la palabra de Dios es muy clara. Escudriñémonos, revisemos nuestros corazones, veamos cómo estamos escuchando, veamos si esa verdad de Dios está obrando en mi vida. No tengo que andarle preguntando a los demás, oye, ¿se ve que soy cristiano? No, es algo que se debe reflejar, ¿no?
A veces no queremos decir que somos cristianos porque, ay, ya vieron cómo me enciendo, ¿no? No, o sea, tenemos que dar testimonio, que ser esa buena tierra. Ahora déjame decirte, y también, no vamos a ir para allá, pero luego en casa revísalo, en Apocalipsis 2 y 3, que es el mensaje a las iglesias, y es una revelación que el apóstol Juan está teniendo directamente de nuestro Señor. Dice esta frase: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios ha estado hablando a tu vida. Te decía al principio, si estás aquí es porque Dios te está exponiendo a su palabra. Ahí te va la semilla. Fíjate qué tipo de tierra eres. Revisa tu corazón. Y aun si te encuentras en una condición que no sea la de buena tierra, vamos a abonar esa tierra. ¿Y sabes cuál es el abono perfecto? Se llama arrepentimiento. Arrepiéntete de lo que te tengas que arrepentir. Si has sido duro de corazón por estar en el mundo, si has sido de los que a la primera prueba ya quiere aventar la toalla, si te has dejado seducir o que el mundo te hable bonito y andas en un pie de un lado a otro, ¿no? Arrepiéntete y ven a la obra del Señor en buena tierra. Y para terminar, nada más, permíteme, vamos a ir a otra parábola que está en Lucas. Nos quedamos ahí en Lucas 13. Y es una parábola que nos da esperanza. Nos da esperanza y déjame leértela. Dice así: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? O sea, en esta ilustración, ¿no? Llega, pues claro, llega, a ver, te decía, pues generalmente si se planta un árbol de fruto, pues lo que esperas es que a su tiempo dé fruto, ¿verdad? Pero dice, ya llevo 3 años y no veo claro con este árbol, ¿no? O sea, córtalo porque pues, está inutilizando aún la tierra, ¿no? El espacio para otro árbol. Es fuerte, ¿verdad? Pero dice el 8, fíjate lo que responde el viñador. Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Te digo, es una parábola que nos da esperanza, ¿verdad? Aún en la condición que hoy digas, ay Señor, ya, ¿por qué estoy así? ¿No? ¿Por qué recibo tu palabra, me cuesta obedecerla? ¿No? Ahí está. Arrepiéntete. Sabes que el Señor está intercediendo por nosotros, ¿no? El Señor está intercediendo por nosotros. Aún ya tienes espacio en la morada. Y por eso es que es mediante la fe en Él. Creerle a Jesucristo, lo decíamos hace rato. Para que entonces sí pueda haber esa obra y ese fruto. Así es que, mis hermanos, vengamos a escuchar la palabra de Dios con buena tierra, preparada para que la palabra implantada crezca y dé fruto cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. ¿Sí? Pidámosle a Dios que así sea. ¿Sale? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias porque tú eres bueno todo el tiempo, Señor, y tu palabra permanece para siempre, Señor. Y sé que el día de hoy, y haciendo esta pausa en el estudio que tenemos en el libro de Santiago, Señor, tú has hablado y tú has tenido que mostrarnos, Señor. Por favor, permítenos pues ser esa buena tierra, Señor, en la cual tu palabra pueda crecer, Señor, y pueda dar fruto. Tanto así, Señor, que se multiplique y podamos ir y bendecir a otros con tu verdad, Señor. Que no dudemos, Señor, que no haya duda en nuestros corazones de que tú eres Dios,
de que tú eres el que reina, Señor, y de que has dejado tu palabra para que seamos transformados por tu verdad, Señor. Queremos parecernos cada vez más a ti, Señor. Danos corazones arrepentidos, Señor. Danos corazones que no se endurezcan, que no se quieran ir a la primer prueba. Señor, nos has estado hablando de pruebas y sé que nuestros corazones son probados en fe, Señor. Danos corazones que no anden coqueteando con el mundo, Señor, sino que sean fieles a ti, porque tú eres fiel, Señor. Y en tu fidelidad aquí estamos escuchando de ti, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Y gracias por bendecirnos en tu palabra. Y en tu nombre es que oramos, Jesús. Amén.